Dios les bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Hoy vamos a traer un mensaje en cierto modo dedicado a los padres, pero sobre todo dedicado al Padre Celestial, quien es nuestro verdadero Padre, pues nos dio vida biológica y nos ha dado también la vida espiritual por medio del rescate, por medio de la redención que hizo a través de Jesucristo y nos ha levantado de la muerte a vida. Amén. Antes andábamos en tinieblas, ahora andamos en la luz, gracias a Jesucristo que nos ha mostrado y nos sigue mostrando el camino para que lleguemos a la gloria eterna junto con Jesús y estar allí en la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermano, vamos a orar y a pedir a Dios que nos muestre en la palabra de hoy la enseñanza que Él quiere traernos y que por medio de esta palabra podamos nosotros vivir más cerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias y a la vez pedimos perdón porque somos pecadores, te ofendemos de palabra, de obra o de omisión, pero ninguno estamos sin culpa. Todos somos culpables ante ti. Por tal razón, Señor, enviaste a tu Hijo para que Él nos rescate y sea la luz de los hombres, la luz de las naciones. Padre, ya que nos has adoptado por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor, te tenemos por Padre y eres nuestro Padre y somos tus hijos, de acuerdo a lo que tu palabra misma dice. En el nombre de Jesús oramos y rogamos, Señor, que nos hables. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 1, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de las naciones. Y la vida era la luz de los hombres, debí decir. La luz en las tinieblas resplandece y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pues gracias, Padre, te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre, por esta palabra que nos ha sido dada por ti, por medio de la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y
Damos gracias. Amén. Dice la Biblia que aquella luz verdadera que alumbra a los hombres venía a este mundo y dice que en el mundo estaba y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que aquel verbo fue hecho carne, dice la Escritura, y habitó entre nosotros. Y cuando dice que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y sigue diciendo: gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si nosotros miramos, Dios es el que crea el concepto de Padre, por cuanto inicialmente Él dio vida a todo lo que existe en el cielo, creó todo lo que existe, y no sin intervenir Jesucristo, también el Espíritu Santo. Dice más, dice que todo lo que hay hecho, nada fue hecho sin Jesucristo. Y Cristo lo hizo así para agradar al Padre, honrar al Padre y glorificar al Padre. Por eso en la Biblia Dios se complace de su Hijo y dice que vayamos al Hijo para que agrademos al Padre. Que el que no va donde el Hijo, el que no agrada al Hijo, no agrada al Padre. Y en Cristo podemos alcanzar el perdón que nos lleva entonces a la presencia de Dios vivo. Así que Dios es el primer Padre de los ángeles primero, claro, de Jesús primero, porque Cristo es creado antes que todo lo que hay en la creación. Y entonces, luego los ángeles son ellos hijos de Dios, son parte de la familia de Dios, y una tercera parte de esos ángeles se apartan de Dios y se convierten el principal, que se le llama Satanás, quien su nombre era, Lucifer, en el principio, que significa ángel de luz, y los que le siguieron pasaron a ser los demonios, que le sirven entonces a Satanás, y dijimos que fue una tercera parte de los ángeles que se faltaron, se convirtieron en lo que se conoce hoy como el ejército
de Satanás. Es más pequeño que el ejército de Dios, por cuanto una tercera parte siguió a Satanás. Así que hay 2/3 sirviendo a Dios, luchando en favor de Dios y en favor de Jesucristo, igualmente en favor nuestro, por cuanto dice la Biblia que los ángeles son protectores nuestros, que ellos son siervos al servicio de nosotros, y que Cristo mismo dice que si Él pidiera al Padre que le enviase ángeles, el Padre mandaría legiones de ángeles para defenderlo, pero fue la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre someterse en obediencia y sufrir las consecuencias de su decisión, servir a Dios y rescatar al hombre dando su vida para nuestro rescate. La segunda persona que vemos que hace rescate por nosotros y nos convierte en hijos es el Padre que nos dio vida aquí en la tierra, el Padre que se casó con nuestra madre o quien engendró en nuestra madre la persona que somos. Inicialmente Dios nos da la vida, pero es la acción, el amor del hombre y la mujer lo que procrean nuestra persona y lo que nos da la vida biológica, la vida espiritual. Entonces, por consiguiente, viene por voluntad de Dios, que nos crea, nos hace hijos de Dios, ya no hijos de los hombres, ni hijos de un hombre y una mujer, sino hijos de Dios. El Día del Padre se celebra para honrar a aquel que nos dio la vida biológica, pero se celebra también y sobre todo para honrar al que nos dio la vida espiritual, quien es Dios Todopoderoso, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que llena nuestra alma, nuestro espíritu es lleno, o nuestra alma es llena por el Espíritu de Dios, y pasamos a ser nosotros hijos de Dios, ya no según la carne, podemos y decimos, sino según el Espíritu de Dios, porque Dios así quiso hacerlo. Adán y Eva engendran por voluntad de Dios, pero esta vez voluntad propia por el amor que sentían el uno por el otro, engendran a Abel y a Caín y Abel. Y de estos dos muchachos, Caín mata a Abel por envidia, por ira, enojo, y a Eva le nace otro hijo, el cual Adán y Eva lo llaman Set. Y este hijo de Adán y Eva, a su vez, sigue procreando según el mandato de Dios, porque en aquel entonces Dios ordenó que el hombre se multiplicase y poblara la faz de la tierra. Por el contrario, a Caín se le condenó en soledad por X número de años en los cuales él no tuvo contacto y estuvo aislado en soledad, mientras Set pasa a casarse
con una de sus hermanas, porque así fue el mandato de Dios, y se siguieron multiplicando al punto que la población creció de tal manera que muchos años más tarde, tal vez uno o dos siglos más tarde, porque en aquel entonces los hombres vivían 100, 200 años, 300 años, y Caín se casa con una pariente suya y de esa unión nace una raza que es mala, que es perversa, que lleva la maldad inherente. La maldad está entre, vamos a decir así, entre carne y piel. Y el hombre comienza a producir el mal, la maldad. Sigue adelante propagándose los seres humanos y Dios escoge entre todos a uno al cual lo estima como un hijo, el cual fue Abraham. Y de Abraham le da un hijo, el cual se llama Isaac. Hay otro hijo que fue el primero, pero fue nacido de una que no era esposa legítima, sino que fue una que él se casó con ella por una trampa en la que cayó. Y entonces él se casó con una que no era la que amaba a él. Y más tarde se casa con la que realmente amaba y da a luz un hijo que le llama por nombre Isaac. Ismael nace de la que no era legítima y de Ismael sale, crece, se multiplica la nación árabe. Entonces de Isaac nace la nación hebrea, que es la nación que pasa a ser hijos de Dios y llevan el mensaje del único Dios verdadero a las naciones. Mientras tanto, Ismael lleva un mensaje, trae una conducta de violencia, una conducta de maldad, y esa maldad fue multiplicándose y fue haciendo estragos e incluso causó contaminación dentro de la humanidad hebrea, los cuales en un momento dado comienzan a luchar, a pelear por su defensa y por el bienestar de su existencia para sobrevivir y ser lo que son el día de hoy, que es una nación grande, vasta, pero según la palabra que dio Dios a Abraham, el hijo de Ismael tuvo más hijos que el hijo de Isaac, y son más los hijos de la repudiada, que viene siendo la desechada, y entonces son menos los que nacen entonces del linaje de Ismael, y son los que hay a este momento están peleando, luchando en contra del pueblo de Israel. Si seguimos mirando y seguimos escudriñando, los hijos que nacen, damos un saltito y llegamos hasta el rey David, al cual Dios le hizo promesa que siempre habría alguien sentado en el trono
que Dios le dio a David. David fue constituido rey por excelencia. Y Dios dijo que siempre habría un rey en el trono de Israel. Y ese rey pasó a ser Salomón, el que construyó el templo. Salomón, el que fue fiel a Dios por un tiempo, pero llegó un momento en que también desobedeció a Dios, aunque al final tiene cierto arrepentimiento para acercarse a Dios. David hizo igual. David desobedeció a Dios, se apartó y al final de su vida se arrepiente, pide perdón y termina la vida en una vida más cercana a Dios y trató de enmendar todo el mal que hizo, tratando de hacer el bien. Pero a todo esto Dios le amó, Dios le permitió rehacer su vida y morir en la paz de Dios, al punto que del linaje de David y del linaje de Salomón nace Jesús, el Mesías, que es el Rey eterno, que permanece para siempre, el Rey prometido por Dios a David, que de su linaje habría siempre un rey en el trono. Amén. Y en Cristo Jesús tenemos el Padre por excelencia, quien nos lleva al verdadero Padre. Por cuanto dice la Biblia que los que creyeron en Jesús y los recibieron y siguieron sus mandatos, fueron constituidos, fueron hechos hijos de Dios. Y a partir de ese momento pasaron a vivir una vida espiritual, una vida para Dios y en Dios y con Dios. Y nos espera una vida mucho más larga, una vida eterna, la cual no tendrá fin. Por cuanto creímos en Jesucristo, fuimos lavados con su sangre y Cristo nos ha dado el privilegio de ser entonces constituidos hijos de Dios. Fuera de Dios tenemos un Padre biológico que nos da la vida aquí en la tierra, pero en el cielo el que nos da la vida eterna, vida para siempre, es Dios Todopoderoso a través de Jesucristo y por medio de la obra del Espíritu Santo. Ya no tenemos que matar bueyes, ni ovejas, ni carneros, ni vacas, ni palomas, ni ofrecer fruto de la tierra, vegetales, nada de eso tenemos que ofrecer para la salvación, por cuanto la salvación ahora es a través de Jesucristo, el que nos ha dado vida eterna. Así que para ti hay vida eterna en Cristo Jesús. Todo está en que creas a Jesús, que creas en Él, en Jesús, y lo sigas. No solamente es creer, porque dice la Biblia que los ángeles creen en Dios y tiemblan, pero no lo obedecen. Y al no obedecer a Dios, al no obedecer a Cristo, pues se convierten en enemigos de Dios. Y nosotros tenemos que caminar como amigos, como hijos de Dios, no como enemigos, porque ninguno hay que haya hecho guerra contra Dios que haya ganado esa guerra. Todo el que se enfrenta contra Dios pierde su guerra, pierde la batalla y pierde su guerra, porque contra Dios nadie puede. Dice en la Biblia que para Dios todo es posible, y sin Dios nada de lo que hay puede tener existencia. Todo viene a existir por creer
en Dios y pasamos a ser entonces nosotros nuevas criaturas y tener una vida nueva en Cristo Jesús. Así que, Iglesia del Señor, dejamos este mensaje. Tú eres un padre según la carne, pero según el Espíritu, nuestro Padre es Dios, el Todopoderoso, el que nos dio la vida y el que nos ha dado la oportunidad de vivir eternamente, no morir jamás. Después de esta vida, resucitaremos después de la muerte y tendremos vida en Cristo Jesús. Estaremos con Dios por toda la eternidad, después de este cuerpo haber sido transformado y seamos nacidos en un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a tener enfermedad, que no va a tener dolores, que no va a tener dolencias, ni tristeza, ni llanto. Así que guarda esto en tu corazón, vívelo, créelo y has de recibirlo porque Dios lo prometió. Amén. Así que tú que has sido constituido en padre por los hijos que tienes o los que hubieses podido tener, porque hay quien no tiene hijos, pudo tener hijos pero no los tiene, pero sigue siendo hijo de Dios, aunque no sea un padre aquí en la tierra, es hijo de Dios y Dios le tiene una promesa para la vida eterna y lo que espera por nosotros no compara con nada de lo que en la tierra pudiéramos alcanzar. Iglesia del Señor, que la gracia, la paz de Cristo sea contigo. Felicidades a todos los padres, que Dios les bendiga inmensamente y que el día del Padre lo pasen lleno de la gracia de Dios, de gozo, de alegría, junto a los seres queridos, aquellos que Dios les permita llegar y estar con ustedes. Amén. Oramos, Iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene promesas que creemos y por ellas viviremos, Señor, no porque querramos, sino porque te ha placido a ti, Señor, darnos la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Señor, rogamos porque laves el alma, el espíritu de todos y cada uno de nosotros, y que así, Padre amado, podamos agradarte en todo. Señor, que nuestros hijos te sirvan, que nuestros hijos sean, Padre amado, seguidores tuyos. En el nombre de Jesús oramos y pedimos perdón. Te glorificamos, te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos dando gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo espero que el día de hoy tú recibas a Cristo como Salvador, le des tu alma, le des tu ser entero, creas en Él, y Cristo ha de hacerte esa nueva criatura, la cual te va a permitir, Jesús te va a permitir, te va a entrar a la gloria eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Di conmigo esta oración para que recibas a Jesús como Salvador. Di: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconozco todos mis pecados, pido perdón por todos ellos y ruego que me laves con la sangre de Cristo, la que Él derramó en el Calvario, que
escriban mi nombre en el libro de la vida y me permita perseverar, siéndote fiel hasta que vengas por mí, o me mandes a buscar por medio de la muerte, o cuando Cristo venga por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. En iglesia, la gracia y la paz, el gozo de Dios sea contigo, ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga a todos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Dios te bendiga.